Bienvenidos a esta cineguía, hecha para aquellos que gustan del cine más allá de sus prejuicios. Es decir, no nos vamos a conformar con simplemente decir me gusta o no me gusta esta película, sino vamos a ir un poco más allá de por qué es buena una película, qué elementos cinematográficos tiene, qué valores de producción tiene, lenguaje, forma, etc. Soy Héctor Román y hoy hablaremos de cine de terror. Hablar de cine de terror realmente da miedo. Y no tanto por los zombies, fantasmas, psicópatas, demonios y extraterrestres, sino porque es tal vez el género donde sea más difícil ponerse de acuerdo sobre las mejores películas. Es porque todos tienen sus propios gustos, es decir, chequen en el internet y van a ver que ninguna de las listas coinciden en las películas que consideran las mejores. Hay una o dos ahí que son verdaderos clásicos, pero fuera de eso nadie se pone de acuerdo sobre cuáles son las mejores. Por ello, y para evitar la mayor cantidad de comentarios insidiosos, en este espacio les voy a platicar de 5 películas de terror, pero bajo otra taxonomía. Vamos a hacer otra división. No la clásica nada más de si me da miedo o no me da miedo, si me gusta o no me gusta, si tiene mucha sangre o no tiene mucha sangre. Vamos a hablar primero de película clásica. Es decir, esta es una película que ha marcado un hito en la cinematografía y que además sigue vigente, es decir, no importa que tenga 20, 40 años, sino que aún hoy en día siga dando miedo a una de las generaciones más jóvenes. Y bueno, la seleccionada para representar a las viejitas pero bonitas es El Exorcista. Esta película de 1973 tiene el honor de haber sido la primera del género de terror en ser nominada al Oscar como mejor película. Lamentablemente no ganó, en ese año fue El Golpe la que se lo llevó. Pero bueno, alrededor de esta película se han generado infinidad de leyendas, desde muertes del staff de producción, traumas de los actores, accidentes durante la filmación, etc. Pero bueno, estas son cosas que si son ciertas o no, pues no son realmente importantes para los valores cinematográficos de la película, ¿no? Ese es tal vez uno de los puntos más complicados del cine de terror, ¿no? Todo el mundo quiere que la película sea más terrorífica, no nada más por cómo nos espanta, sino porque aparte si tiene algo, es una verdadera, como panfleto del demonio, ¿no? Pero bueno, prosiguiendo con lo que nos interesa, ¿no? El primer valor que podemos encontrar de esta película es que inaugura de alguna forma el tema de los infantes malignos, es decir, donde los niños no son nada más objetos de víctimas de ellos, sino ellos mismos son capaces de producir el mal, ¿no? En este caso sí es una víctima, pero ella misma, al ser posesa, es el mismo demonio, el mismo monstruo, ¿no? Eso, digo, de alguna forma lo inaugura porque ya hay otras películas previas que toman ese tema, concretamente La Vuelta de Tuerca de Henry James, que es una novela adaptada en varias ocasiones, donde los niños son inclusive también entes malignos. Pero estas películas no tuvieron el éxito obviamente que tuvo El Exorcista, ¿no? Por otra parte, el manejo de la tensión es magistral, ya que durante los primeros 20 minutos de la película no pasa nada realmente, o al menos eso pareciera. Sin embargo, nos va sumergiendo en una atmósfera cotidiana de tensa calma, que para el momento en el que vemos el primer evento sobrenatural, ya no hay marcha atrás. A partir de ahí, transcurrirán otros 50 minutos de la película, donde lo paranormal sigue oculto o velado. Es decir, se cuestiona si la ciencia puede resolver el problema, pero únicamente parece agravarlo, ya que los estudios a los que someten a la niña Regan, el personaje poseso, son verdaderas torturas medievales, por lo que después de más de una hora de estar con el Jesús en la boca, la película por fin se muestra en su verdadera dirección, el exorcismo. Este es otro elemento que nos presenta la forma narrativa en la que se van a basar todas las películas posteriores de exorcismos, es decir, desde quién está poseso y cómo se demuestra su posesión, si la iglesia tiene dudas y cómo se tienen que recabar las pruebas de que sí hay una posesión, de infernal, etcétera, el demonio que intenta engañarnos y que sí habla varios idiomas y que sí levita y que sí tiene fuerza sobrehumana, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos que inauguran la película de una forma que va a ser un canon para todas las películas posteriores. Este es un elemento importantísimo para considerarla como clásica. Pero bueno, en este momento de la película, que ya han transcurrido casi 2 horas, no importa que seamos creyentes o no, la película nos tiene cautivos dentro de su propia realidad. Y tal vez la única forma de huir sea brincando por la ventana. Ahora, hablemos de una película moderna, que marcó un antes y un después, tanto en las películas de terror como en la misma cinematografía, aunque esta idea no les guste a muchos puristas. Lo cierto es que The Blair Witch Project, el proyecto de la bruja de Blair, es una verdadera joya,
sobre todo porque demostró en su momento que el formato de video casero podía competir en las salas de cine con las grandes producciones, e hizo del uso de este formato su principal fortaleza, ya que la imagen deslavada y reventada con los píxeles del video ayudan a contagiarnos de la desesperación de los personajes y sobre todo del supuesto realismo de la historia. Muchos han oído hablar sobre la campaña publicitaria en internet que se creó para generar controversia sobre la supuesta veracidad de los hechos de la película, que si era material encontrado en los cimientos de una casa con más de 100 años de antigüedad, que si los jóvenes implicados realmente estaban desaparecidos y las autoridades estaban muy preocupados buscándolo. Todo esto obviamente fue una campaña publicitaria, pero eso también es importante en una película, pues la distribución es una pieza fundamental de que se debe de tomar desde su producción. Y si tomamos en cuenta que fue la primera en usar el internet de esta forma, es simplemente otro punto a su favor. Por lo tanto, el proyecto de La Bruja de Blair es una película de 1999, la cual no ha sido superada en los elementos de modernidad de su construcción, por lo que reto a cualquiera a verla en la noche con las luces apagadas, a ver si nos espanta de verdad. Nuestra tercera película de esta selección macabra va un paso más allá en el uso de la tecnología, por lo que ya es una película de culto, porque no se conforma con usar la tecnología como un recurso narrativo, sino que hace de esta el objeto mismo del terror. Me refiero a Ringu, de 1998. Esta película japonesa tiene el gran acierto de convertir una cinta de video VHS en uno de los objetos más terroríficos de la historia del cine. Si bien no es la primera que habla de la tecnología como un ente maligno o como un medio para que los espectros se hagan realidad, incorpora elementos que a primera vista no tendrían nada de terrorífico, como es esta cinta de video o una simple llamada telefónica. Otra de sus fortalezas es que el personaje femenino está inmerso en una sociedad pues muy machista y ella resulta ser la única que logra, a partir de su sensibilidad, enfrentarse al fantasma y de alguna forma derrotarlo o sobrevivir a su ataque. El final es realmente muy estremecedor porque te empieza a cuestionar dónde está el límite entre el bien y el mal con respecto a esto, como mucho lo hace el cine japonés. El éxito de esta película fue tal en Japón que significó el resurgimiento del cine de terror y a nivel mundial provocó que los norteamericanos hicieran un remake en el año 2002. El remake es bastante aceptable, aunque prefiero recomendarles la japonesa original, no nada más por ser la idea original y la historia original, sino por la forma en la cual la cuentan los japoneses, que es bastante refrescante para los que estamos acostumbrados a nuestro cine occidental. Y precisamente, regresando al cine de estas latitudes, vamos a hablar de una de nuestra tercera película, pero esta película aparte tiene una vuelta de tuerca, y es que hablamos de cine de terror para niños. Esta es una combinación de palabras que pareciera contra natura, pero seamos honestos, muchas veces son los más pequeños de la casa los que están dispuestos a arriesgarse a recibir un buen susto viendo una buena película de terror. Por ello, y para ellos, la película infantil de nuestra selección de estas 5 películas es Coraline. Producida en el año 2009, esta película lo tiene todo: espectáculos bizarros, fantasmas, monstruos escalofriantes, mundos alternos, animación stop motion en 3D, brujas y botones, muchos botones. Nunca más después de ver esta película los botones serán algo inofensivo, se los garantizo. Coraline en ningún momento pone a los niños como seres débiles que no pueden enfrentar sus problemas, en los que regularmente ellos mismos se meten, aunque esos problemas sean estar jugándole al canelas con una maldita bruja. Por el contrario, el personaje de Coraline debe tomar importantes decisiones para elegir entre lo correcto y sus caprichos, y de esta forma recuperar su aburrida vida familiar, que en el fondo, a partir de lo que va a aprender en la historia y de todos los sucesos, se dará cuenta que no es tan aburrida y que al contrario, no hay lugar como el hogar. Hasta ahora hemos visto películas sobre brujas, fantasmas, demonios, pero falta la que para muchos es la verdadera reina del terror, y me refiero a la misma muerte. ¿Y qué mejor que una película mexicana para asustarnos con ella? El Escapulario es una producción del tumultuoso año de 1968, con la excelente fotografía de Gabriel Figueroa.
Esta película se adentra en la forma mexicana de ver la muerte, no necesariamente como un ente maligno, pero no por ello significa que sea menos aterrador. Los escapularios en la tradición se dice que son para protegernos del mal, pero esta película se pregunta, ¿y quién es quien nos brinda esa protección? ¿Dios? ¿La fe? ¿El mismo objeto? ¿O acaso la muerte? Al inicio de la película, una toma subjetiva nos presenta a un cura que es llevado por la cámara hasta la casa de una mujer moribunda. Esta toma subjetiva funciona de dos maneras. Primero, para hacer sentir al espectador que está dentro de la película como un personaje. Y su segunda función es que nos preguntemos, ¿pero y qué personaje es este del que yo estoy viendo su punto de vista? Según lo que vemos, en la misma película, este personaje no tiene sombra ni voz, pero sus pasos se escuchan con mucho eco por toda la calle. Es decir, este personaje, del cual la cámara, como ya dije, nos brinda su punto de vista subjetivo, es la misma muerte. Siendo el personaje principal, aunque nunca lo vamos a ver físicamente, sí podemos apreciar todo su poder en toda la trama. Además de este logradísimo recurso cinematográfico, la película se atreve a hacer tomas y movimientos muy novedosos para la época, a utilizar animaciones y juegos de iluminación, lo que la hacen realmente entretenida, sobre todo para el cine mexicano de entonces y de ahora. Estas son las 5 películas que les recomiendo para ver este Día de Muertos, o en cualquier ocasión en la que busquen sentir el escalofrío que provoca una buena película de terror. Como ya les dije, mi nombre es Héctor Román y los espero en la próxima Cineguía, para todos aquellos que gustan del cine más allá de sus prejuicios.